Bienvenidos a su podcast La Chisma Aduanera. Bienvenidos amigos míos a su canal La Chisma Aduanal, su fuente de confianza para saber todo lo relacionado con la legislación aduanera. El día de hoy estamos presentando nuestro primer podcast. Así es amigos míos, el primero de muchos. Desde luego esperando que sea de su total y completo agrado, y para ello hoy nos acompañan grandes personalidades que son la compañera Ana María, Lisbeth, el compañero Giovanni, la compañera María Fernanda y su servidora Guadalupe. Hoy les presentaremos el tema Marco normativo y administrativo en materia fiscal y los sujetos activos y pasivos en materia aduanera, donde tocaremos temas como nociones generales del derecho mercantil, su concepto, clasificación y relación con el comercio exterior, el fisco, el agente aduanal, el apoderado aduanal, los dictaminadores aduaneros, los mandatarios y bueno, ahora daremos paso al primero de nuestros temas, uno que es muy importante con el que abriremos esta serie de subtemas. Cabe mencionar que este lleva por nombre Nociones Generales de Derecho Mercantil, Civil, Fiscal, su concepto, clasificación y relación con el comercio exterior. Y bueno, este será expuesto por nuestra compañera Ana María. Adelante, compañera. Buen día amigos, mi nombre es Ana María y hoy les comentaré sobre un tema muy interesante. Les hablaré sobre las nociones generales de derecho mercantil, civil, fiscal y relación con el comercio exterior. El derecho mercantil aparece cuando un individuo se dedica a la actividad comercial o prácticas de forma reiterada el comercio y hace de la actividad comercial su ocupación en busca de ganancias o el lucro. El derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, o, mejor dicho, los aspectos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadoras. En su origen, pues el derecho mercantil aparece estrechamente tenido a la noción económica del comercio y mediante esta se explicó y determinó el concepto de aquel. El derecho mercantil fue entonces el derecho del comercio y de los comerciantes. El comercio, en su acepción económica original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con propósito de lucro. La conveniente división del trabajo impulsó la necesidad de que esa acción mediadora fuera realizada por personas especializadas, los comerciantes. Así, desde el punto de vista económico, los comerciantes son la persona que profesionalmente o habitualmente practica aquella actividad de interposición, de medición entre productores y consumidores. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta su muerte. La ley dispone que por parte del Estado para conocer o intervenir en alguno de esos temas de derecho civil, según sea el caso concreto, se encuentran las autoridades judiciales, las autoridades del registro civil, notarios públicos, corredores públicos, actuarios o registro público de la propiedad. El derecho civil comprende las relaciones entre civiles y particulares, por lo cual esté integrada al derecho privado y abarca los siguientes temas: derecho de las personas, familiar, real, sucesiones, obligaciones, responsabilidad, derecho internacional privado, derecho común. En líneas generales, el derecho civil se caracteriza se ocupa de regular las relaciones patrimoniales y personales entre los individuos al margen del Estado y de lo público. Sus normas usualmente están recogidas en un código civil. Es una de las ramas generales del derecho que integra al derecho privado ajeno al Estado y que sirve de derecho supletorio a otras como el derecho mercantil, laboral, hipotecario, etc. Como toda ciencia jurídica, está constantemente en remodelación y desarrollo.
El derecho civil es una de las ramas más importantes de la ciencia jurídica en lo que a la vida cotidiana se refiere. Junto al derecho mercantil y laboral, se ocupa de garantizar la paz social y la justicia en las relaciones personales, productivas y comerciales entre los individuos de una sociedad. Así, asegura que el marco jurídico sea respetado en la vida privada, o sea, de los segmentos de la sociedad en los que el Estado no es un actor. El derecho civil regula también las obligaciones y establece los efectos jurídicos que producen. La obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedora y otra llamada deudora. Por virtud de las obligaciones, el acreedor tiene derecho a exigir al deudor de forma coactiva en cumplimiento de una presentación, y el deudor realiza coactivamente el cumplimiento de una presentación a la cual tiene derecho el acreedor. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso de la compraventa, el cual es el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una casa, de una cosa o de un derecho, y el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Ahora bien, la ley dispone de las obligaciones, pueden ser de dar, hacer o no hacer. El derecho fiscal establece las normas que determinan los tributos. Esto es, a través de los diversos ordenamientos fiscales, el Estado grava las actividades de los gobiernos sin importar la naturaleza civil o mercantil de la misma. En el derecho fiscal, el Estado, en virtud de su potestad tributaria, determina los ingresos para cubrir el postuario de egresos de la Federación, de los estados y de los municipios. Administra los recursos provenientes de las contribuciones y las aplicaciones en el gasto público. Goza de las facultades de comprobación para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o cargo de los contribuyentes. Atiende y resuelve los medios de defensa fiscal interpuestos en virtud de las controversias que se susciten derivados de las relaciones jurídico-tributarias. Otra definición de esta rama es que el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de derecho público del Estado, derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como la relación entre el propio Estado y las particularidades consideradas en su calidad de contribuyentes, siendo un conjunto de normas que refieren al establecimiento de impuestos, derechos y contribuciones especiales. El derecho fiscal es todo aquello relativo a los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones y las relaciones entre el propio Estado y como también empresas contribuyentes de la sociedad y por consiguiente a su propio desarrollo. En conclusión, el derecho fiscal entiende todo lo relacionado con los ingresos del Estado proveniente de los contribuyentes y las relaciones entre ellos, que tienen como objetivo recaudar los ingresos necesarios para la atención de los servicios públicos y el logro de un bien común. En el sistema fiscal mexicano resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México sea parte, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, los códigos fiscales de las entidades federativas y de los municipios, la Ley de Comercio Exterior, la ley aduanera, diversas legislaciones en materia de impuestos, como la Ley de Impuestos a Valor Agregado,
la Ley de Impuestos sobre la Renta, entre otras, así como diversos reglamentos, decretos y circulares. A falta de una norma fiscal expresa, se aplicarán simplemente las disposiciones del derecho federal común. Además, el Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. La Federación también está obligada a pagar contribuciones, pero únicamente cuando las leyes lo señalan expresamente. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. Además, el código establece la disponibilidad de que ciertas personas no estén obligadas a pagar contribuciones y únicamente tendrán las otras obligaciones que expresamente establezcan las leyes. Ahora bien, el comercio exterior es un conjunto de relaciones internacionales del intercambio de bienes y servicios de importación y exportación. Normalmente establecen expresamente cuál es la ley nacional aplicable con carácter supletorio a las cláusulas del contrato. Incluyen la frecuente remisión a condiciones generales fijadas en el sector de un determinado tráfico o las reglas uniformes recopiladas por la Cámara de Comercio Internacional. Excelente, Anita. Muchas gracias por haber compartido esa excelente información que yo sé que a más de una persona les será de gran ayuda. Ahora yo me pregunto, ¿quién sabrá sobre el tema? ¿El fisco, la autoridad aduanera y el contribuyente? Pues tenemos a la persona correcta. Nuestro compañero Giovanni nos hablará sobre ese tema. Adelante, compañero. Hola compañeros, me llamo Giovanni Francisco y hoy les hablaré acerca de un tema muy interesante llamado el fisco, la autoridad aduanera y el contribuyente. Para comenzar, ¿qué es el fisco? El fisco es el término utilizado para hacer referencia al Estado como persona jurídica que tiene la facultad de recaudar impuestos, los cuales sirven a su vez para financiar el gasto público. Es decir, el fisco es el Estado en su rol de ente recaudador de tributos. Describiéndolo desde un punto de vista más técnico, el fisco es un aspecto del Estado y que sirve para designarlo como sujeto de derechos patrimoniales. De fisco, entonces derivan otros términos como carga fiscal, es que, en simple, el resultado de dividir los impuestos pagados entre los ingresos netos. Esto puede calcularse respecto a un individuo o grupo socioeconómico. De igual manera, se habla de beneficios fiscales, como aquellos ahorros o mejoras en el patrimonio de una persona o entidad como consecuencia del menor pago de impuestos. De igual modo, los bienes fiscales son aquellos que pertenecen al Estado y sobre los cuales tiene una actuación como la de un ente privado. Es decir, estos activos no son de uso público, sino que el gobierno dispone sobre ellos. Guillermo Weinstreicher, 27 de julio 2020. Autoridad aduanera y el contribuyente. ¿Cómo se define la autoridad aduanera? Se refiere a las distintas unidades administrativas de la autoridad u organismo nacional con competencia en la administración aduanera, incluyendo la Dirección General, departamentos, administraciones regionales, oficinas y funcionarios, que tienen la facultad para dar cumplimiento a las disposiciones relativas al régimen aduanal. 15 de abril de 2018 por Ana María Herrero Mendoza. Artículo 3. Ley aduanera. Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. Artículo 4. Ley aduanera. Personas que operen o administren puertos, aeropuertos internacionales o presten los servicios terminales ferroviarios de pasajeros y de carga deberán cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal. Por otra parte, el equipo a vencer siempre es la autoridad aduanera, que su objetivo no es otra cosa que recibir las operaciones de comercio exterior
que se lleven a cabo de conformidad con la normativa aduanera. Este equipo está dirigido por administradores de aduanas y auditorías de comercio exterior, verificadores, jefes de departamento, oficiales de comercio exterior, revisores, moduladores y auditores. Y bien, para continuar, ¿qué es un contribuyente? Un contribuyente es una persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por la normativa tributaria. El SAT se encarga del contribuyente cumpla, así como la haga para normas de comercio exterior, este cumple las normas, ley aduanera. Es la persona que debe pagar los impuestos según la ley tributaria establecida. Él es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el deudor principal de la administración tributaria. Los contribuyentes están obligados a satisfacer la deuda tributaria en primer lugar, así como los deberes accesorios que derivan de esta. Estos deberes se tratan de presentar declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, presentar declaraciones, etc. El contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible. El hecho imponible son las acciones que se encuentran sujetas a imposición de tributo, según la ley tributaria. El contribuyente reviste ciertas características. Es el realizador o protagonista del hecho imponible, es decir, el hecho fijado por la ley para configurar un tributo y cuya realización hace que nazca la obligación tributaria. El contribuyente manifiesta su capacidad económica a realizar el hecho imponible y por ello nace su obligación de pagar tributos al Estado. El contribuyente sabe su condición debido a la establecida por la ley. Derechos del contribuyente. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales. Derecho a obtener un beneficio de las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. Derecho a conocer la identificación de las autoridades. Artículo 2 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Grandiosa información, Giovanni. Una vez comprendido lo anterior, pasaremos al siguiente tema que lleva por el nombre el agente aduanal y será impartido por su servidora. Bueno, primero que nada definiremos lo que es un agente aduanal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Aduanera, el agente aduanal es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. En otras palabras, es el experto en logística aduanal que representa legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana, a fin de llevar a cabo el despacho de sus mercancías, de tal forma que se puedan acreditar el pago de los impuestos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, logrando así que las mercancías se puedan importar o exportar de manera ágil, legal, económica y desde luego segura. Cabe mencionar que el agente aduanal será el representante legal de los importadores y exportadores en los siguientes casos de acuerdo a la ley aduanera. Número 1. Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que celebren dentro del recinto fiscal. Número 2. Tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías. Número 3. Cuando se trate del acta o del escrito a que se refieren los artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera. Tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Bueno, por último, cabe mencionar que un agente aduanal puede actuar hasta en 4 aduanas. Así es, amigos, hasta en 4 aduanas. Es decir, en la aduana en la que se encuentra adscrito y hasta en 3 aduanas adicionales que se les sean autorizadas. Bueno, pues eso fue todo de mi parte con ese tema. Y ahora nuestra compañera Lisbeth nos hablará sobre 2 temas muy importantes. El primero, que es el apoderado aduanal, y como segundo tema, los dictámenes aduaneros. Adelante, compañera. Lo que yo sé
es que la aduana tiene múltiples propósitos, pero el principal es administrar el tránsito de todos los recursos materiales que se importan o exportan a través de la aplicación de aranceles, los cuales son pagados por los entes privados o colectivos. Esa es una muy buena respuesta, compañera. Pero en pocas palabras sería que es la representación física del Estado Nacional y el punto es que se separa una frontera nacional de otra. Pero su origen es muy antiguo. La India las conoció al igual que Grecia. El impuesto de Atenas era del 2% al valor de las mercancías. En Roma recibieron el nombre de portorium por haber sido en el puerto de Ostia, donde se establecieron por primera vez. Bien, ya que conocemos el origen de la aduana, podemos comenzar con el tema. Ahora, el apoderado aduanal se define como el carácter de apoderado aduanal, la persona física designada por otra persona física o moral, para que en su nombre y representación se encargue del despacho de mercancías, siempre que obtenga la autorización de la Secretaría. El apoderado aduanal promoverá el despacho ante una sola aduana, en representación de una sola persona, quien será ilimitadamente responsable por los actos de aquel. Bueno, una cuestión esencial que nos preguntamos mucho es, ¿el apoderado aduanero y el agente aduanero son lo mismo? Aunque las funciones de estos son similares, sus ámbitos de actuación presentan ciertas limitaciones o matrices. Es importante destacar que el apoderado aduanal podrá únicamente realizar su actividad en el ámbito del comercio exterior. Claro que siempre y cuando represente a una persona moral o física a través de su autorización de una empresa. Por lo tanto, las 6 funciones que tiene el apoderado aduanal son, una hojita para que noten. Número 1. Disponer de herramientas como candados con carácter oficial, tanto en contenedores como vehículos destinados al transporte de mercancías. Esto es para que no se vayan a robar su mercancía porque luego, dineral. Número 2. Ejercer como persona receptora de las mercancías, utilizando en sus funciones credenciales confidenciales suministradas por la autoridad aduanera competente. Número 3. Facilitar la información pertinente solicitada por las autoridades aduaneras. Dependiendo del país en particular, la frecuencia puede variar según su propia normativa interna en materia aduanera. Número 4. Mantener en contacto a las personas que trabajan para él con los representantes aduaneros, con el objetivo de lograr la ayuda que sea necesaria según cada caso, ante las distintas tramitaciones a realizar. Número 5. Rubricar de manera personal cada una de las solicitudes originales recibidas. Procede exactamente igual en el caso del ejemplar, a modo de copia para la persona que ejerce de transportista. Y por último, utilizar su identificación personal en las diferentes situaciones propias de actividad, espacios fiscales en donde ejerza sus funciones. Asimismo, sus trabajadores tienen la obligación de usar esta misma identificación. Existen numerosos documentos que el apoderado aduanero tiene la obligación legal de guardar, pero los más importantes son la factura comercial de las mercancías enviadas, un ejemplar de la justificación de embarque, un documento de tanto la procedencia como el origen de las mercancías,
el documento que contenga el precio de los productos. Y un documento de solicitud del importador, en donde aparezca la información referente al encargado solicitado. El apoderado aduanero es una muy importante figura que resulta clave en el comercio exterior, porque puede ser tanto persona moral como física y debe contar autorización previa de los importadores. Bueno, ya terminando el primer tema, ahora pasaremos al segundo tema, que también es medio revoltoso. Los dictaminadores aduaneros. Estos se pueden definir como es la persona física que obtiene la debida autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dictaminar los reconocimientos aduaneros del segundo reconocimiento. Ahora bien, citando el artículo 174, este dicta que la Secretaría otorgará autorización de dictaminador aduanero a las personas que cumplan los siguientes requisitos. Estos también los pueden anotar. Ser ciudadano mexicano. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal. Gozar de buena reputación personal y ser de reconocida probidad y honradez. No ser servidor público ni militar en servicio activo, ni haber prestado sus servicios en la Administración General de Aduanas. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, ni en colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana, donde preste sus servicios. Y por último, presentar y aprobar el examen psicotécnico que practiquen las autoridades aduaneras. Aunque dichos dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren con motivo del segundo reconocimiento, respecto de los conceptos a que se refieren las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 44 de esta ley, y se les aplicará una sanción equivalente de 300 a 400% de las contribuciones que se dejaron de cubrir por las irregularidades detectadas por las autoridades aduaneras. Cuando a un dictaminador se le haya impuesto en 3 ocasiones la sanción antes mencionada, se cancelará su autorización para actuar como dictaminador. En el caso en que se aplique una sanción como consecuencia de una irregularidad cuya responsabilidad sea exclusiva del dictaminador aduanero, no se fincará ninguna responsabilidad adicional ni se impondrá sanción alguna a la empresa para la cual esté presente sus servicios dicho dictaminador. En el artículo 43 de la ley aduanera indica que el segundo reconocimiento, o más bien el reconocimiento aduanero, que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, debe ser practicado por el dictaminador aduanero. Conforme a la ley aduanal, en el reconocimiento y en el segundo reconocimiento se pueden agregar elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado. Y hasta aquí terminan estos dos interesantes temas. Ahora les cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Excelente información, compañera. Sin duda alguna nos quedaremos con un gran aprendizaje de esos temas. Y bueno, proseguiremos ahora con la última entrada de los temas, que es los mandatarios. Y este será explicado por la compañera María Fernanda. Adelante, compañera, te cedemos la voz.
Muchas gracias, compañera Lupita. Hola amigos, mi nombre es María Fernanda y en este día yo les platicaré sobre el tema de los mandatorios. Para empezar con este tema, veremos qué es un mandatario. Un mandatario, por lo tanto, es una persona con capacidad de mando que puede tomar decisiones trascendentes en el ejercicio del poder. Por lo general, la noción se utiliza como sinónimo de intendente, alcalde, gobernador o presidente, entre otros cargos directivos dentro del apartado del Estado. Un ejemplo, el mandatario dará una conferencia de prensa a las 17 horas para referirse al acuerdo comercial establecido con China. Desde que el doctor Rapolemi se convirtió en el mandatario comunal, nunca me atendió el teléfono. Creo que la población ya está cansada de estos gobernantes y decidirá un cambio de mandatario en las próximas elecciones. Esto sería como un ejemplo de un mandatario. Ahora les daré un dato curioso por si no lo sabían. Para ser un mandatario de agente aduanal se requiere contar con poder notarial y con experiencia aduanera mayor a 2 años. Aprobar el examen que mediante reglas determine la Administración General de Aduanas dependientes del Servicio de Administración Tribunal, el SAT, y que solamente promueva el despacho de representación de un agente aduanal. Ahora, ¿qué es un mandatario de agente aduanal? Finalmente, la ley aduanera refiere que el mandatario aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivos de la operación aduanera, por los actos que se personalmente realicen conforme al mandato. Lo que nos dice el artículo 160, que el agente aduanal deberá cubrir con los siguientes requisitos para operar. 1. Haber efectuado el despacho por cuenta de un mínimo de 5 personas que realice actividades empresariales en el mes anterior al que se trate. 2. Proporcionar a las autoridades aduaneras en la forma y periodicidad que éstas determinen la información estadística de los pedimentos que formule. 3. Residir y mantener su oficina principal en el lugar de su adscripción para la atención de los asuntos propios de su actividad, salvo en el caso del artículo 161. 4. Manifestar a las autoridades adecuadas el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de la aduana de su adscripción, y las que se realizan en ese lugar surtirán sus efectos en los términos legales. Asimismo, dar aviso a las mismas del cambio de domicilio, aún en el caso de suspensión voluntaria de las actividades. 5. Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función y no suspenderlas en caso alguno, excepto cuando lo ordene la Secretaría o cuando haya obtenido la autorización. 6. Dar a conocer a la aduana en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliar en los trámites de todos los actos del despacho, así como los nombres de los mandatarios que le representen al promover y tramitar el despacho. 7. Realizar los actos que se correspondan conforme a la ley en el despacho de las mercancías empleadas en el sistema electrónico y la firma electrónica avanzada que le asigne el Servicio de Administración Tributaria. 8. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a las reglas que se emita la Secretaría y utilizarlo en las actividades propias de su función. 9. Ocuparse por lo menos el 15% de las operaciones de importación y exportación con el valor que no rebase al que mediante las reglas determine la Secretaría. 10. Utilizar candados oficiales en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho promueva de conformidad con lo que establezca la Secretaría mediante reglas, así como evitar los candados fiscales y que adquiera de los importados o fabricantes utilizados se utilicen contenedores o vehículos que transporten mercancía cuyo despacho no hubiese
promovido. Y esto es todo de mi parte por el momento. Gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y si se les olvidó algo de los temas, se los recalcaremos con nuestras conclusiones. Hay muchos temas que se trataron el día de hoy que hasta hace poco yo no conocía detalladamente y carecía de conocimientos con respecto a los temas. Y bueno, como acabamos de oír, el comercio internacional es una actividad tan antigua que bien se le puede considerar intrínseca a la naturaleza humana, pues que el ser humano para hacer frente a las múltiples necesidades que le plantea su existencia y al reconocer que no puede satisfacer estas en el exiguo mercado interno. Ha decidido trascender fronteras y entrar en comunicación con otras personas de distintas latitudes para intercambiar mercancías, servicios, capitales e ideas. Como se podrá advertir, el comercio internacional se fundamenta en la desigualdad distribución de los recursos naturales y tecnológicos que existen en el mundo y en una relativa inmovilidad de los factores productivos, principalmente el factor trabajo. Por su parte, el comercio exterior contribuye a un sector de suma importancia para el desarrollo de cualquier estado, por cual representa el medio por el cual se integra a la economía global, de manera que es una actividad económica que produce indudables beneficios a quienes lo ejercen y a la sociedad en general, al aplicar y diversificar la oferta de satisfactores, potenciar la especialización del trabajo y mejorar las economías de escala, así como las condiciones de competencias. Contrario a lo que se difunde en los medios de comunicación, con la actualidad no existe en el mundo una libertad de comercio absoluta, libre comercio, puesto que, a diferencia del comercio interno, los factores productivos no pueden circular con la misma facilidad entre los estados que al interior de ellos. El sector externo de la economía siempre ha constituido una de las principales preocupaciones para los estados, de manera que un sector celosamente regulado a través de un conjunto de disciplinas jurídicas y medidas de política económica que entorpecen los flujos comerciales. En la actualidad existe además una organización internacional, la Organización Mundial del Comercio, OMC, que promueve la creación de disciplinas jurídicas uniformes por el que se rige ese cúmulo de relaciones de intercambio de mercancías, servicios, capitales y derechos de propiedad intelectual asociado al comercio que contribuyen a brindar una mayor rapidez y seguridad jurídica a las operaciones comerciales y financieras que se realizan en el mundo. Como siempre, les hago la recomendación de compartir este conocimiento con las personas que ustedes crean que lo necesitan y como todo en general, ya que nunca sabemos cuándo podríamos enfrentarnos a tales circunstancias. Todos los puntos abordados son de suma importancia, ya que se encuentran relacionados entre sí y son de gran importancia en el ámbito aduanero. Como ya lo habíamos mencionado, el fisco es una persona o el estado jurídico que se encarga de recaudar los impuestos y estos con la finalidad de dar uso en fines públicos. De igual modo, los bienes fiscales son aquellos que pertenecen al Estado y sobre los cuales tiene una actuación como la de un ente privado. Es decir, estos activos no son de uso público. Entonces, el fisco tiene deber de recaudar costos o tributos, también conocidos en la legislación aduanera como aranceles. Pero para que esto sea posible tiene que haber un contribuyente y un agente aduanal en el ámbito del comercio. Para que una persona pueda ser un contribuyente y pueda participar en este tipo de negociaciones, como es el comercio a nivel global, primero tiene que estar dado de alta en el SAT y proporcionar toda la información necesaria para registrar su empresa o la información necesaria sobre la empresa para la que trabaja.
Una vez realizado esto, puede comenzar el proceso de compraventa de productos a solicitar, y es ahí donde se toman muchas cosas para poder realizar y finalizar con este trato sin ningún problema. Tener toda la información correctamente establecido es de suma importancia, ya que esto te ayudará en el proceso de aduanas, que es donde se revisa que toda la información sea correcta y que el producto cumpla con las características establecidas presentadas en los documentos. Una vez hecho eso, hay que pagar los aranceles o impuestos establecidos por las autoridades aduaneras en coordinación con el SAT, lo cual puede variar según dependiendo de las características y cantidades de los productos. Una vez realizado todo esto, el proceso de acuerdo a las normas y leyes establecidas, tanto como la ley aduanera y Secretaría de Hacienda, el contribuyente puede seguir con el movimiento de sus mercancías para así poder finalizar con su proceso. Bueno, como conclusión tengo que decir que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, los agentes aduanales siempre han intervenido en la entrada y salida de una gran variedad de mercancías, situándose en puestos específicos como puertos, aduanas y fronteras. Su participación en la recepción y el paso de la mercancía por las aduanas es de vital importancia, ya que de ellos depende verificar que la mercancía que entre o salga esté en orden el pago de sus impuestos y en cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. El papel del agente aduanal es muy importante y debido a ellos y gracias a ellos se pueden exportar e importar mercancías de una manera ágil y muy rápida. Muchas gracias por tu conclusión, compañera Guadalupe. Ahora, mi conclusión de mis temas es esta. Se comenta que el análisis de los derechos, obligaciones, actividades y requerimientos para llegar a ser un apoderado aduanero es de vital importancia, puesto que nos permite conocer la forma en que estas personas físicas deben realizar sus actividades y los conocimientos que requieren para efectuar su labor. El impedimento consiste en ser servidor público. No se aplicará cuando el poderante sea una entidad pública. La federación, las entidades federativas y los municipios, así como los estados extranjeros, no estarán obligados a otorgar poder notarial. Cuando termine la relación laboral con el poderante o revoque el poder notarial, el poderante deberá solicitar a la Secretaría que revoque la autorización del apoderado aduanal. La revocación de la autorización surtirá efectos a partir de que el poderante lo solicite a la Secretaría y se entenderá que el apoderado aduanal es notificado personalmente cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento se efectúe con cualquiera de los empleados o dependientes autorizados. Bien, en parte de los dictaminadores, en el desarrollo del tema se analizó la figura del dictaminador aduanero y los requisitos que se deben cumplir para ser autorizado como tal. Para un mejor entendimiento del tema, se analizará ante la figura del segundo reconocimiento aduanero y llegamos a la conclusión de que esta figura, una vez que se incorpora legalmente, la obligación de un segundo reconocimiento en el proceso del despacho aduanero, circunstancias que se supone crea un candado más para evitar la corrupción. Hasta cierto punto está bien, aunque a nuestro entender, si la concesión se otorga como la patente aduanal, entonces ya iniciamos nuevamente con la corrupción. Bueno, gracias por su atención y ha sido mi conclusión. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Gracias. En conclusión, de este tema vaya que fue interesante. Algunos datos interesantes por si quieren en un futuro ser mandatarios, ya que un mandatario
como le decíamos, pues es una persona adecuada para garantizar a sus clientes una operación segura, resguardando de esta manera su capital. Su función asume una significativa importancia dada la capacidad e idoneidad para el ejercicio de la profesión, brindando seguridad jurídica en la transición de automotores. Y como siempre, un gusto haber estado con ustedes y poder informarlos acerca de estos temas. Nos vemos en el siguiente podcast. Sin más por el momento, es todo de mi parte y espero que la información proporcionada sea de su agrado y de gran interés, ya que es de gran ayuda para el conocimiento y desarrollo de estos procesos. Con gusto me despido y espero tengan un excelente día. Gracias. Bueno, de mi parte solo tengo que agregar que la verdad es que ha sido toda una experiencia el haber compartido la información ya antes mencionada con todos ustedes, que bueno, nos escuchan. Agradezco desde luego la colaboración de mis compañeros y la dedicación que le dieron a cada uno de los temas que impartieron. Hay mucha información de la que muchas veces nosotros mismos desconocemos y es información que incluso a veces sucede en nuestro mismo país, así que nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. De mi parte, espero que se encuentren bien desde donde nos estén escuchando y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro primer podcast. Tengan por seguro que va a haber más de estos. Esperemos que les haya sido de su agrado, le hayan entendido y nos escuchen en el siguiente video, porque hablaremos de temas más interesantes y más complejos. Gracias por su amable atención. Pues fue un gusto estar con ustedes, amigos. No dejen de escuchar este canal porque vamos a seguir subiendo más contenido para ustedes. No olviden seguirnos y dejar su lindo like.